de hoy. Tema de hoy, la reina del cielo. Vamos a ver de qué se trata, de qué reina está hablando ahí, la reina del cielo. Y yo les voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro, en el Antiguo Testamento, Jeremías. Muchos dicen que es el profeta llorón, ¿verdad? Jeremías. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Queremos escuchar palabra de Dios. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículos del 18 al 20. Los hijos recogen la leña. Preste atención, escuche bien. Y si en este momento su pensamiento se va, directamente diga, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y vuelve a concentrarse en la palabra de Dios. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, o sea, sobre todo, ¿verdad? Se encenderán y no se apagará. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Ahora notemos nosotros que en los versículos 19 y 20, Dios está muy enojado, porque estas personas se están preparando para adorar a la reina del cielo. Y dice que esta adoración a la reina del cielo lo está provocando a ira. Lo dice la palabra, ustedes lo leyeron, ¿verdad? Muy bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La frase la reina del cielo aparece en la Biblia 2 veces, y ambas en el libro de Jeremías. El primer incidente que encontramos de la reina del cielo está relacionado con las cosas que los hijos de Israel estaban haciendo, como estuvimos leyendo, ¿verdad? Que provocaban a ira a Jehová. Familias enteras estaban involucradas en la idolatría. Los niños juntaban maderas, todos trabajaban, toda la familia para adorar a esta reina del cielo. Los niños juntaban maderas, los hombres la utilizaban para construir altares y para adorar a dioses falsos. Las mujeres se dedicaban a amasar y a hornear tortas de pan para la reina del cielo. Este título, la reina del cielo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Se refiere a Astarte, diosa de Babilonia. El enemigo siempre quiere desviar la atención del ser humano para que no coloque los ojos sobre el autor y consumador de la fe, aquel que murió en la cruz para darnos la salvación. Entonces dije que este título se refiere a Astarte, diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astoret por otros grupos. Se creía que ella era la esposa del falso dios Baal, también conocido como Moloch. ¿Ustedes se acuerdan Moloch? Que las personas le dedicaban los niños y los quemaban a fuego a ese dios. La motivación de las mujeres para adorar a Astoret, había una motivación en esas mujeres. ¿Cuál era esa motivación que les llevaba a ellas a adorar a esta reina del cielo? Porque nadie hace nada por hacerlo nada más, sino porque hay un sentido en lo que se hace. Se derivaba en su reputación como una diosa de la fertilidad. Y como la concepción de los hijos fue muy deseada entre las mujeres de aquella época, la descendencia en aquel entonces era muy importante.
La adoración a la reina del cielo era muy frecuente entre las civilizaciones paganas, pero lamentablemente se hizo popular entre los israelitas también. La segunda referencia a la reina del cielo se encuentra en Jeremías, capítulo 44, versículos 17 al 27, no puse ahí, es para que usted lo busque, donde Jeremías está dando al pueblo la palabra que Dios le había hablado. Él recuerda a la gente que su desobediencia, o sea, la desobediencia del pueblo y la idolatría habían causado al Señor enojarse mucho con ellos y castigarlos con calamidad. Escuchen bien, la idolatría y castigarlos con calamidad. Eso me lleva a mí al presente también, ¿no es cierto? Los tiempos que estamos viviendo. La desobediencia, la idolatría, adoraciones a otros dioses, porque Dios nunca va a compartir su gloria con nadie. Jeremías les advierte que castigos aún mayores le esperaban si ellos no se arrepentían. Y miren lo que responde el pueblo, lo mismo que responden hoy en día, exactamente las mismas cosas, que no tienen intenciones de renunciar a su culto de ídolos. Eso es lo que le responde. Prometiendo continuar derramando libaciones a la reina del cielo. Ahora acá hay una palabra, libación, y quizás usted se pregunte, ¿qué es eso, no? Entonces vamos a ver lo que es libación, qué significa libación. Y ahí estamos viendo, libación es acción de derramar aceite, vino o licor en honor de alguna divinidad. Eso es lo que ellos estaban haciendo con la reina del cielo. Por ejemplo, ahí estamos viendo a Jacob, que levantó un monumento en el lugar que Dios le había hablado, un monumento de piedra sobre el cual hizo una libación y virtió aceite, pero él se lo virtió al Dios verdadero. Eso es lo que significa libación. Ahora ellos estaban decididos a ir tan lejos como para darle crédito a la reina del cielo por la paz y prosperidad a la vez, que alguna vez ellos habían disfrutado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora, como no estaban siguiendo a Dios, entonces estaban siguiendo a la reina del cielo, entonces le daban a ella el crédito de la paz y la misericordia que antes habían disfrutado del Dios verdadero. Ahora, permítame darle una noticia. No hay ninguna reina en el cielo. No hay ninguna. Nunca ha habido una reina en el cielo. Ciertamente hay un rey del cielo, el Señor de los ejércitos, Jehová. Solo Él reina en el cielo, Él no comparte su reino o su trono o su autoridad con nadie. La idea de que María, ahí está, la madre de Jesús, es la reina del cielo no tiene ninguna base bíblica. Y nosotros nos basamos por la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque María era ciertamente una mujer piadosa, eso lo sabemos, lo creemos y lo entendemos también, grandemente bendecida por haber sido elegida para dar luz al Salvador del mundo. Eso lo dice la Biblia y nosotros lo creemos positivamente. Ella no era de ninguna manera divina, ni estaba libre de pecado, ni de haber sido adorada, ni venerada, ni alguien a quien se le deba orar. Aún más, la Biblia no registra dónde la sepultaron, como a otros que nosotros conocemos en la palabra de Dios, otros personajes, ¿verdad?, que dicen dónde fueron sepultados. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo alarde de esta reina del cielo. Imagínense ustedes, si hubiesen sabido también dónde había sido sepultada, ahí hubiesen ido a adorarle todavía aún más. Miles de personas concurren cada año a distintos lugares consagrados a vírgenes.
y santos en peregrinaciones. Y eso lo vemos en la televisión, lo conocemos también nosotros por nuestros propios países, cómo la gente va de rodilla caminando hasta el templo donde se encuentra la Virgen para recibir un favor. Sus rodillas ensangrentadas, y ellos creen que están haciendo un beneficio para sus propias vidas. Ahora la Biblia, la ignorancia de la palabra de Dios los hace caer en idolatría. Por eso es tan importante leer la Biblia. Adorando a imágenes que solo representan a demonios disfrazados. Lamentablemente, y perdóname, yo no quiero ofenderte, pero es lo que la palabra de Dios me enseña, y lo que yo recibo como bendición, yo quiero pasar la bendición también. La Biblia dice que todas estas cosas son abominación para Jehová. Ahora, el propósito de este tema, y escuchen bien por favor aquellos que están en línea, no es juzgar a estas personas que van en peregrinación ensangrentando sus rodillas o que quizás muchas veces ¿cómo se dice la palabra? Cuando se golpean los cuerpos, se laceran sus propios cuerpos, ¿verdad? Sino darles conocimiento para que sean libres de estas ataduras religiosas. Tenemos que conocer un poco de la historia, cómo inició la Reina del Cielo. Todo tiene un inicio. Génesis, el primer libro de la Biblia, nos revela el carácter creador de Dios y el poder de su palabra. Con la caída del hombre en pecado, las cosas cambiaron rotundamente. En Génesis capítulo 3, vemos que el diablo engaña a la mujer, Eva y Adán, y comen del árbol que Dios le había dicho, no comeréis. Esta acción manifiesta desobediencia a Dios y obediencia a Satanás. Porque todas las veces que nosotros desobedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo a Satanás. Sencillo, ¿verdad? No hay que ser muy estudioso de la palabra para poder entender esto. En el mismo momento que comen de ese fruto, deciden cambiar de Señor. Ellos mismos decidieron cambiar de Señor. Tenían la libertad en el huerto del Edén de pasearse con el Señor, de hablar con Él, de tener comunión con Él, pero de golpe decidieron cambiar de Señor. Como consecuencia, Adán pierde la autoridad otorgada por Dios y Satanás es quien la toma. Con el transcurso del tiempo y ya fuera del Edén, Adán y Eva tienen sus dos primeros hijos, los cuales se llamaron Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, versículo 8, leemos: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. Caín mata a Abel. Y como consecuencia de esto, Dios lo maldice diciéndole que sería errante y extranjero en la tierra. Caín manifiesta su rebeldía, fundando una ciudad en donde se estableció para vivir sin ser errante. Esta ciudad llevó el nombre de su hijo, Enoc. La rebeldía no comienza en Caín, sino ¿en quién? En sus padres. De ahí empezó, ellos cambiaron de Señor, ¿verdad? Y pasando por llegó a Cam, quien también es maldecido por su padre por la maldad de su corazón y sus desvíos sexuales, o sea, la homosexualidad. El pecado de rebeldía trae sobre sí maldición, y todo aquel que se rebela contra Dios trae maldición sobre su vida, y esa rebeldía es transferida a la generación venidera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros los padres. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos? Pues si nosotros somos rebeldes, es transferida a nuestros hijos. Pero ahora quiero detenerme en esto y explicarlo bien, porque muchos creen que los hijos pagarán el pecado de sus padres. Y la Biblia no nos enseña eso.
La rebeldía es transferida a la generación siguiente si la generación siguiente vive el mismo estilo de vida que sus padres. Por ejemplo, mis padres pudieron haber pecado. No sé, ellos no escogieron al verdadero Dios. Pero ahora yo soy responsable delante de Dios porque yo escogí servirle. Entonces yo ahora no cometo lo que mis padres hicieron porque mi cambio de mente es la transformación. Entonces yo no recibo la maldición de mis padres, sino que ahora yo comienzo una nueva vida en el Señor. Primera Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acá hay algo muy importante, hermanos, porque nosotros los cristianos casi siempre nos jactamos de decir, yo no piso el umbral de una bruja, yo no me voy a cerrar las manos, porque eso es satánico. Ay, no, yo no leo el horóscopo, porque eso no es de Dios. Ay, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero escucha bien, mi hermano, porque si hay rebeldía en tu casa a través tuyo o de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo, ¿qué dice ahí? Que el pecado de adivinación es la rebelión. O sea, no hace falta que yo vaya a leerme las manos o pisar el umbral de una bruja, porque yo ya tengo ahí, por la rebelión, un espíritu de adivinación en mi casa. O sea, un espíritu satánico que entró a mi casa a través de mi rebelión o la rebelión de mis hijos. Pero nos jactamos que no hacemos esto, que no hacemos lo otro, pero soportamos a nuestros hijos que son rebeldes o nosotros mismos rebeldes. Ahora, siguiendo con el desarrollo histórico, Génesis capítulo 10, versículo 9, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El ser vigoroso cazador, y dada la necesidad que existía en aquella tierra por causa de los animales salvajes, él se convirtió en un héroe, porque él los mataba, esos animales salvajes. Lo que le valió para ser reconocido por la multitud y comenzó a tomar decisiones en el campo político, social y religioso de aquel pueblo, porque lo veían como un héroe. El nombre Nimrod en la enciclopedia judía se traduce como rebeldía. Fíjense en ustedes. Aunque Génesis 10 dice que Nimrod era vigoroso cazador delante de Jehová, como hemos leído, no quiere decir que él era temeroso de Dios. Nimrod estaba abiertamente en contra de Jehová. Satanás conoce la Biblia de tapa a tapa, pero eso no quiere decir que se somete a Dios. Ese hombre, Nimrod, fue el primer rey de la tierra postdiluviano y fue el primer sacerdote del ocultismo. O sea que el ocultismo no es nada nuevo, no es de esta época. Es muy viejo. Viene desde allá, de años y años y años atrás. Sacerdote del ocultismo que desarrolló ritos que hoy en día se llevan a cabo en distintos países y a través de distintas religiones y sectas, involucrando en ellos actos sexuales y la adoración a los ídolos. Cuando murió Nimrod, escuchen porque esto es historia, y a veces la historia aburre, pero es necesaria conocerla porque tenemos que ver de dónde viene el origen de todas las cosas. No es que de la noche a la mañana aparecieron las cosas. Esto viene de muy atrás y es necesario para nosotros conocerlo. Cuando murió Nimrod,
Su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, para luego ser enterrado en distintos sectores de Babilonia. Esa práctica es utilizada actualmente para consagrar territorios a diferentes espíritus. Ustedes saben que los espíritus tienen territorios, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis, quien fuera su madre y esposa a la vez, era madre y esposa, lo proclamó como dios solar. Más tarde ella dio a luz un hijo a quien llamó Tamuz. Los que conocen Biblia, ustedes se van a dar cuenta que por los nombres trae varias historias, ¿no es cierto? Son nombres conocidos. Tamuz, y de quien dijo ser la encarnación de Nimrod. Según la reina Semiramis, este niño había sido engendrado de forma natural. Escuchen eso. Evidentemente la profecía de la venida de Cristo a través de una mujer era conocida por los habitantes de Babilonia, la cual llegó a ser la puerta de entrada a la nueva religión que proponía Satanás, a través de Semiramis y su hijo. Escritos babilónicos describen perfectamente y con asombrosa semejanza el relato bíblico. Cuando ellos tenían conocimiento de que el hijo de una mujer sería el Salvador del mundo. Esta religión falsa e idólatra, y por supuesto satánica, tenía como base una profecía bíblica. Por eso siempre decimos que las sectas tienen algo de verdad, porque ese es un anzuelo del cual nosotros podemos picar. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir picar? No es palabra mala para ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, de lo que quieren picar y pueden caer en esto. Entonces, lo cual sería el sustento válido para poder disfrazarse de la religión verdadera. Algo para tener en cuenta es que esta religión estaba llena de símbolos, por lo cual se la considera misteriosa. Por ejemplo, el becerro de oro era símbolo de Tamuz. El fuego era la representación de Nimrod, el dios solar. Por esta causa se encendían candeleros y fuegos ritualistas en su honor. También se lo presenta a Nimrod con símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Esta religión se esparció de Babilonia a todas las naciones cuando el hombre fue dispersado por la faz de la tierra. Por causa de la construcción de la Torre de Babel, fíjense en ustedes, muchísimo tiempo atrás, estos habitantes formaron ciudades, de acuerdo a sus lenguas y familias, llevando consigo todas las creencias e idolatría de Babilonia. Cultos tales como las de Egipto, Grecia, Roma, etc., han dado claras evidencias en sus sistemas religiosos de la influencia babilónica. Por ejemplo, la religión egipcia. Estas creencias se centran en la adoración de múltiples deidades que representan varios aspectos de la naturaleza. La religión griega. Para los griegos los dioses no están en el exterior del mundo. Ellos no habían creado el universo ni a los hombres, pero se habían creado a sí mismos. Fíjense en ustedes, qué creencia, ¿no? Se habían creado a sí mismos. A ver, ¿dónde voy? Aquí. No habían existido siempre, no eran eternos, sin principio ni fin, sino eran inmortales. Nacimiento sin muerte. Eso era lo que creían. La religión romana. Los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, etc., y las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses. Es decir, que para recibir favores
el creyente, el que creía en ellos, entendía que si la divinidad no le cumplía, dejaban de rendirle culto. Todas estas culturas han dejado profundas huellas en la historia, pero la que más ha influenciado en el mundo entero fue la romana, a la cual, a través de su imperio, mantuvo por mucho tiempo el control político, social y religioso de un amplio sector de la tierra, como nunca antes se había visto. A través de este imperio, Satanás llegó a desarrollar un sistema religioso, donde se entremezclaron el paganismo romano con el verdadero cristianismo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Vaticano y me llamó mucho la atención porque cuando uno entra hay una estatua enorme de mármol. Un día les voy a traer la foto para que ustedes la vean. Y todos los feligreses que pasan le besan los pies. El mármol, que es tan duro, está gastado en los pies de Pedro, porque hay una hermosa, grande, toda hecha de mármol, una estatua de él sentado con los pies que se ven, y los feligreses pasan y le besan los pies. Están gastados los dedos de los pies de Pedro. Y lo triste es que en el fondo de todo hay una cruz pequeñita así que apenas sí se ve. O sea que todo el culto se lo rinden ¿a quién? A Pedro. Todo el culto está ahí. Y se nota en la foto los dedos gastados. Voy a tratar de buscarla para traérselas algún día. Entonces, ¿qué es el paganismo? Porque esa es otra palabra que no la usamos mucho, o si la usamos a veces no la entendemos y algunos sí la entienden. El paganismo, del latín paganus, para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses y rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único. Esta estrategia tiene como base desplazar a Jesucristo por la diosa madre y su hijo, propagándose por todo el mundo hasta nuestros días. La adoración a la madre y al hijo tomó nombres propios en cada religión. El culto pagano a una diosa falsa. A través de la historia de la humanidad y con la fundación de la Iglesia Católica en el año 313. Se le colocó un manto pagano a la sencilla Madre del Salvador y ahora la adoran o la veneran, que es lo mismo como la Virgen, con 11.000 nombres diferentes. Entre los chinos se la llama Xingmu y es representada con un niño en los brazos. Los judíos la conocen como Astoret o Reina del Cielo. En Egipto se la llama Isis y su hijo Horus. Los germanos adoran a la Virgen Erta, los escandinavos a Disa. En la India adoran a Indrai y a su hijo, los druidas a la Virgo Panitura, los griegos a Efrodita o Ceres. En Éfeso se la conocía como Diana. Se la veneraba como diosa de la virginidad y la maternidad. Y se decía de ella que tenía los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual se la representa con muchos senos. Ahí la ven ustedes a la Reina del Cielo y ahí tienen muchos senos porque se supone que ella tenía poderes generadores. Por ejemplo, en Argentina la conocemos como la Virgen de Luján, pero es siempre la misma, ¿no? Con diferentes nombres. En México, la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Reina del Cielo en Éfeso se la conocía como Diana. En su cabeza, preste atención, observe bien ahí, en su cabeza tenía como adorno una torre de Babel. Y su templo fue una de las 7 maravillas del mundo.
En la religión babilónica, la madre llegó a ser más adorada que el hijo. La Biblia enseña en Juan, capítulo 14, versículo 6, que conocemos todos de memoria, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Y que Él es el único redentor de la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia es clara. Porque no hay un solo Dios y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie, no hay otro mediador, no podemos buscar a nadie, porque el único es Jesucristo. Estos dos principios fundamentales son pasados por alto por algunas religiones, que honran más a la madre que al hijo, poniendo en evidencia las mismas características observadas en el culto a Semiramis y su hijo Tamuz. Estas mismas religiones han sustituido el nombre de Semiramis por el de María o la Inmaculada Concepción. Y enseñan que las personas deben orar a ella porque ella misma lleva las peticiones al hijo, como que el hijo fuera sordo. Tiene que llevarle a la madre, ¿verdad? Y como ella es su madre, miren ustedes la mentira que enseñan. Como ella es su madre, él contesta la oración para complacerla. Para complacer a su madre, imagínense ustedes. Una de las 7 palabras de la cruz fue, si ustedes recuerdan bien, refiriéndose a María, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Madre, no dijo madre, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Mujer, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. Ahora, claro, cuando nosotros leemos mujer, parece que entonces esa palabra fue como una especie de desprecio de Jesús hacia María. Y no fue así. Lo que Jesús quería darle a entender a María, que su relación ahora había cambiado, ya no era una relación de madre e hijo. Ya había cambiado su relación y que ella necesitaba la salvación igual que la necesitamos nosotros, igual que la necesitó el mundo entero. Y que el pecador que ora directamente al Hijo puede encontrarse con su ira, la ira de la madre, imagínense ustedes. Pero si lo hace a través de ella, solo tendrá que mostrarle los pechos. Escuchen estas barbaridades que andan dando vuelta por ahí. Pero si lo hace a través de María, Jesús, solo tendrá que mostrarle los pechos que le dieron de mamar y entonces su furia se va a calmar inmediatamente. Las Escrituras niegan rotundamente esto. Escuche bien, Biblia necesitamos, Biblia. Porque si no somos ignorantes a la palabra de Dios, creemos todo lo que nos dicen, estamos movidos por viento de doctrina, por desconocer la bendita palabra de Dios, el manual de instrucciones que Dios nos dejó a nosotros. Dios es mi fabricante, yo necesito un manual de instrucciones. Ese fabricante me dice a mí cuáles son las cosas que yo tengo que agregarle a mi vida y las que tengo que quitarle a mi vida para recibir bendiciones. Yo tenía mi propio manual, yo lo tenía antes de llegar a Jesús, pero cuando lo comparé con el manual de instrucciones, el mío no servía, no me bendecía, no me ayudaba. Pero cuando comencé a leer el manual de instrucciones de mi fabricante, me di cuenta que realmente yo podía recibir bendición y cambiar también mi manera de pensar. Entonces vayamos a Lucas, porque habíamos hablado de los pechos de la madre, ¿verdad? Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Y dice de esta manera: mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, porque la palabra tiene respuesta para todo. Por eso me encanta la Biblia,
Porque yo tengo una pregunta y me la responde. Dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Eso fue lo que le dijo una mujer. Pero miren lo que contestó el Señor Jesús. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Quiso decir, eso para mí no es bendición. Pero si ustedes escuchan la palabra de Dios, sí, eso me va a bendecir a mí también. La idea de los senos que dan de mamar era algo común dentro del paganismo. Por eso lo usaban ellos. Y la muestra de esto lo tenemos en la gran diosa Diana en Éfeso, que era representada con muchos senos. Por otro lado, la idea de un Jesús castigador está muy lejos de la realidad. Ninguna persona que se considere hijo de Dios puede concebir en su mente que la Virgen María pueda ser más buena que Jesús. Lo vuelvo a repetir. Ninguna persona que se considere hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, Todos creemos, el mundo entero cree que somos hijos de Dios, pero déjame decirte, y te lo digo con amor, porque yo también fui creación de Dios en un tiempo. No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios formados por sus manos a semejanza de Él, y eso es verdad. Pero ¿sabes cuándo pasamos nosotros a ser hijos? Porque lo dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, ahí viene, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más clarito que eso, echarle agua. Bien clara está la palabra de Dios. Otra de las cosas que se enseña es que María nació sin pecado original y sin embargo la Biblia dice en Romanos 3:23, que ese es un versículo muy conocido y que nosotros lo utilizábamos mucho para discipular. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todos. Porque si María no hubiese pecado, ¿ustedes no creen que en este versículo diría, por cuanto todos pecaron menos la Virgen María? Y entonces nosotros tendríamos conciencia de que ella no pecó. Pero sabemos, y aquí viene el error, que la mayoría cree que María concibió del Espíritu Santo, y eso es cierto. Pero concibió a Jesús del Espíritu Santo, pero después tuvo otros hijos. O sea que ella conoció varón también. Ella necesitaba perdón igual que nosotros. Aunque era la madre de Jesús aquí en la tierra, por eso el Señor se la encomendó a Juan, para que ella entendiera que su relación ahora había cambiado con él. En la época de la apostasía, algunos que admiraban a María enseñaban que el cuerpo de María nunca sufrió corrupción y que ascendió a los cielos. ¿Dónde dice la Biblia que María ascendió a los cielos? No lo encontramos en ningún lado. Tal como Jesucristo, y que está sentada allí como la reina del cielo para recibir culto y oraciones. Ay, pobrecita, mira. Nosotros en uno de los viajes a Italia, una prima de mi esposo me preguntó a mí, que por qué nosotros no creíamos en los santos. Yo le dije, bueno, mira, yo creo sí que hubo personas que hicieron el bien. Claro que sí, pero ellos murieron. Entonces, ¿para qué yo voy a pedirle orar a una persona que está muerta si no me va a escuchar? Es lo mismo, nosotros somos considerados santos porque somos santificados, ¿verdad que sí? Bueno, el día que yo me muera, ustedes, hermanos, por favor, órenme a mí. ¿Ustedes me van a poder orar a mí? No. ¿Qué les voy a hacer yo a ustedes? Primero, que yo estoy muerta. Segundo, que fui pecadora igual que ustedes. ¿Qué me van a orar a mí? No van a recibir nunca nada. Bueno, lo mismo sucedió con María. Exactamente lo mismo. Ahora veamos a Semiramis y los obeliscos. Esta es otra cosa también. Babilonia erigió un obelisco de
45 metros de altura, pero en Egipto es donde más cantidad se han encontrado. Los obeliscos están asociados al culto al dios Sol. Era símbolo de Nimrod y también se lo ha reconocido como símbolo sexual. Debe ser por la forma. El obelisco que se observa en el frente del templo de San Pedro en la ciudad del Vaticano, ahí lo vamos a ver, Vaticano, ahí está. No es una réplica construida en Roma, sino uno construido en Egipto, traído en los años 37 al 41 después de Cristo. Cabe señalar que el lugar donde está edificada la Catedral de San Pedro, era una colina dedicada a la adoración a la deidad Vaticanos. Y más tarde, en ese mismo lugar, se realizan fervientes anuales en honor a Tamuz. Historiadores de la antigüedad relatan que en el mismo lugar donde hoy en día está ubicada la Basílica de San Pedro, por eso es que está esa estatua tan grandota en el Vaticano de Pedro, porque es la Basílica de San Pedro, ahí mismo se encontraba el templo de la diosa Vatica. Escuchen, todo está relacionado esto. O sea, colina vaticana. El centro por excelencia de la religión católica en el mundo entero lleva el nombre de una diosa. El Vaticano resultó no tener en su nombre un origen santo, ni italiano ni bíblico, ni apostólico ni romano. Sabemos que dentro del mismo Vaticano hay un sinnúmero de simbolismos paganos, figuras, estatuas, indumentarias y edificaciones. Y es verdad, porque yo lo he comprobado con mis propios ojos. Por otra parte, la colocación de las estatuas que representan a los apóstoles sobre los techos es similar a la de los dioses paganos en el antiguo foro romano. El foro romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religión en la antigua Roma. La Biblia es la palabra del Dios Altísimo y Él mismo dice en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 6. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandato de parte de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por eso, hermanos, nosotros no encontramos en la Biblia la descripción de Jesús, cómo él era. Pero sí nos dice cómo era Salomón, sí nos dice cómo era Pablo, que era bajito, sí nos dicen cómo eran otras personas, pero no la de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que nos hiciéramos imagen de él. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Está bien claro? Debemos orar para que las personas que están bajo la cautividad de la Reina del Cielo sean libres y les pueda resplandecer la luz del Evangelio de Cristo para que tengan vida eterna. Ahí donde estás, yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos.
Gracias porque ella es verdad y porque podemos leerla. Espíritu de Dios, sé tú obrando, Señor, en cada persona. Si hay un espíritu de confusión en cuanto a la Reina del Cielo, de Jesús, de María, Señor, que este mensaje corto haya podido, Señor, llegar a cada corazón, pero especialmente, Señor, entenderlo. Y que seas tú, Señor, quien les hable a cada uno de ellos, para que ellos puedan levantar los ojos al cielo y clamar por ayuda al verdadero Dios. A ese Dios salvador, a ese Dios que dio la vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos así la vida eterna, para que podamos ser obedientes a Él y para que podamos derribar altares que hemos construido, Señor, en nuestro corazón y también en nuestros hogares. Padre, sé tú ministrando a cada uno en tu nombre. Ministra nuestras vidas poderosamente, Jesús. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, una vez más, por hacerte presente, Señor, aquí en este lugar, en esta casa y en todas las casas que se han conectado también en línea. Bendíceles, ayúdales, Señor, ministrales. Que su enfoque principal sea primeramente hacia tu persona, pero después el deseo de leer el manual de instrucciones, tu palabra, para que los ojos sean abiertos, Señor, para que el corazón sea abierto y la mente también sea transformada y cambiada. Lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, con acciones de gracias. Y ahora sí, ahí donde estás, adora a tu Dios.